Bueno, en esta tarde quiero dar una mirada desde otro enfoque, pero a un pasaje que es muy conocido por todos, más que un pasaje, a un acontecimiento, un gran acontecimiento que nos menciona el Nuevo Testamento, y que es, ¿cierto?, este hecho sobrenatural que es eh, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero quiero conversar en esta tarde qué es lo que provoca, y en eso me quiero centrar, qué es lo que provoca en el ser humano, en las personas, en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Y el título le puse yo, el Espíritu Santo nos da una nueva visión. Eh, Y partimos con el libro de los Hechos, nos narra precisamente este acontecimiento. Yo voy a leer un pequeño trozo. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si nos vamos a los acontecimientos, el maestro, luego de ser resucitado, la escena es que al momento de ascender y estando con los discípulos, con esta desazón, yo siempre digo esa desazón de perder no solo alguien cercano, sino que un amigo, un líder, alguien que estuvo con ellos por largo tiempo, por un par de años, que convivió, que comió, que recorrió caminos, estaban en esta escena acongojados. Entonces el maestro primero les da una instrucción, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, una instrucción. Y aquí quiero también detenerme porque a nosotros los seres humanos nos cuesta muchas veces seguir instrucciones, y lo vemos en los diferentes niveles, desde que somos pequeños, ¿cierto? Inclusive hasta ahora que somos adultos. Las personas en general les cuesta seguir instrucciones. El ser humano, si le dicen haz A, trata de hacer B o A2, pero nunca la instrucción completa. Por lo tanto, el maestro primero les da una instrucción clara, que no se fueran de aquel lugar, que esperasen, ¿cierto?, la promesa del Padre, la cual el mismo Jesús les había dicho, se los había anticipado. Y luego les da la promesa, o le recuerda y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El maestro no es que minutos antes de ascender se acordara de esto y se los dijera. El maestro ya se los había anticipado. En varias ocasiones la Biblia nos menciona en conversaciones que tuvo con sus discípulos, él ya les había anticipado que en algún momento él los iba a dejar, que él se iba a ir, pero que él se iba a encargar
de enviar, ¿cierto?, a una persona, igual que él, a un consolador, el cual iba a estar con ellos, el cual les iba a ayudar, les iba a guiar, y les iba a básicamente ayudar en el camino que venía. Por lo tanto, Jesús ya les había anticipado, ¿cierto?, a los discípulos, que este paso era necesario, que Él se iba, pero que venía esta promesa. El Hechos 2 nos narra, ¿cierto?, ya el día de Pentecostés, ¿cierto?, este día maravilloso, inolvidable, pero por sobre todo transformador. Y la Biblia nos dice, en Hechos 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si uno, yo busqué en el diccionario, unánimes, dice que unánime es un adjetivo que hace referencia al conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen. Algo unánime no muestra diferencias o contradicciones entre sus elementos. Es decir, estar unánime es estar, ¿cierto?, en una misma idea. En este caso, ellos estaban todos pensando o buscando una misma cosa. Tenían una misma idea. Eh, no significa que ellos eran robots y eh, que todos tenían el mismo pensamiento de todas las cosas, sino que se habían reunido, se habían juntado y en ese momento, ¿cierto?, estaban todos por una misma causa, por un mismo parecer, y estaban unánimes, ¿cierto?, esperando, orando, me imagino, cantando, esperando esta promesa que el maestro les había preparado. A veces nosotros, hermanos, congregación o en algún culto, pero la verdad que tenemos diferentes, a veces algunos vamos para un lado, otros piden una cosa, otros agradecen. eh, Nos cuesta ponernos de acuerdo. Bueno, al ser humano en general le cuesta ponerse de acuerdo, porque todos tenemos ciertos diferentes caracteres, diferentes opiniones, diferentes posiciones de la vida, posiciones políticas, eh, eh, posiciones de diferentes cosas. Pero a veces nos cuesta ponernos inclusive de acuerdo, ¿cierto?, en la forma en que servimos, en la forma en que adoramos, en la forma en que nos relacionamos, ¿cierto?, entre nosotros mismos. Y a veces dista mucho de estar unánimes, de estar en conjunto, si bien tenemos diferentes opiniones, pero con un hilo conductor que nos hace estar unánimes. Luego habla de juntos. El diccionario dice que juntos es estar unido, cercano, que obra o que es juntamente con otra persona, a la vez o al mismo tiempo que ella, juntamente, cerca, al lado. Por ahí también leí otra definición que decía que estar juntos era estar pegados, tocándose, casi tocándose, o sea, muy juntos. Por lo tanto, podemos desprender, ¿cierto?, que ellos estaban en un lugar, en un aposento, dicen, una pieza grande, muchas personas, muy juntos, eh, con un pensamiento en común, en que todos estaban a la espera, ¿cierto?, de esta promesa que Jesús les había dado. Y por lo tanto, todas sus oraciones, todos sus cánticos, inclusive me imagino las cosas que hablaban, que conversaban, todas iban relacionadas, ¿cierto?, con esta
promesa que Jesús les había dado. Y luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este acontecimiento majestuoso del derramamiento del Espíritu, y la Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, de todos los que estaban ahí no quedó ninguno, ¿cierto? Ausente, o ninguno quedó ajeno al mover que hubo en ese lugar. Todos los que estaban en esa habitación, en ese aposento, fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque estaban todos unánimes y juntos. Muchas veces, me imagino que usted ha escuchado que muchas veces buscamos, se habla de avivamiento, se habla de un derramar del Espíritu Santo, y la pregunta es cómo lo buscamos, o cómo lo esperamos, o cómo lo anhelamos. ¿Es un pensamiento particular? ¿Es un pensamiento de todos nosotros como comunidad? ¿Cómo lo buscamos? Y a veces, tristemente, ¿cierto? Nos damos cuenta que solo unos pocos, ¿cierto? Lo buscan, lo anhelan o están deseosos de eso. A veces seguimos añorando estos avivamientos, entre comillas, masivos, ¿cierto? Un derramar. Los que tienen más años o los que han vivido más tiempo, ya sea las cosas de la iglesia, muchos recordarán, eh, y tristemente uno se recuerda de momentos, inclusive hasta de fechas, como puntuales, en que hubo un mover distinto, como llamamos, ¿cierto? En nuestros términos, una presencia distinta, pero lamentablemente, claro, y lo recordamos como hechos puntuales y a veces aislados. Si uno busca qué es ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Es algo constante, es algo no que lo vivo ahora y quizás no lo vivo nunca más o lo vivo en 5 años más. El ser lleno del Espíritu Santo es una constante, es algo que debiese ser cotidiano. Pero a veces, y me incluyo, en esto me incluyo, a veces solo lo añoramos, solo lo recordamos a veces, muchas veces solo lo vemos, eh, ya sea o por la Biblia o porque a otros, ¿cierto?, le pasó, pero a veces no tenemos la experiencia y muchos no han tenido esta experiencia. El encuentro con Jesús, en la llenura del Espíritu Santo, ¿qué provoca, cierto, en nosotros como personas? Los que hemos tenido esta experiencia, primero, ¿cierto? El ser bautizado, el tener una experiencia sobrenatural, también del Espíritu Santo, y lo analizamos también en base a lo que le sucedió a los discípulos. Y nosotros podemos ver un antes y un después en los discípulos. Aquí hay un ejemplo que nos grafica claramente. Hay un árbol, ¿cierto? Frondoso, verde, sin ningún fruto. Y al lado derecho hay un árbol también frondoso, verde, pero con mucho fruto. Es un antes y un después. ¿Qué provoca en las personas el Espíritu Santo? ¿Qué provocó, cierto, en un Juan, en un Pedro, este encuentro sobrenatural, esta llenura del Espíritu Santo?
claramente provocó cambios. Provocó cambios en las personalidades de ellos. Si uno analiza, ¿cierto? A un Pedro, cuando anduvo con Jesús, o- y después lo analizamos, ¿cierto? Dando estos discursos, haciendo una defensa de lo que él creía, ¿cierto? Vemos a un Pedro distinto, a un Pedro transformado, a un Pedro y a un Juan también distintos. Eh, Te hace una nueva persona, te hace una nueva persona, te hace más humano. ¿Cómo nos hace más humanos si somos seres humanos? Sí, nos hace más sensibles y te da una nueva visión, porque ya las cosas se ven distintos. A veces decimos como un cliché, ¿cierto? Tenemos que mirar, ¿cierto? A través de los ojos de Jesús o como miraba Jesús. Pero la verdad es que el encuentro, ¿cierto? Esta llenura del Espíritu Santo, este encuentro sobrenatural, nos hace mirar la vida distinta, nos hace ser más sensibles aquí, ser más sensible primero a la voz de Dios, ¿cierto? Ser más sensible a afinar, ¿cierto? Nuestro oído espiritual. Pero algo también importante y no menos importante, nos hace sensible también a la necesidad del ser humano. Eh, Mucho se nos critica a nosotros como cristianos evangélicos, que somos una comunidad muy cerrada, una que nos gozamos, ¿cierto? Participamos de las liturgias, compartimos de la cena, pero somos una comunidad muy cerrada. Obviamente, eso es lo que se habla en general. Y lo que se nos critica es justamente ser insensible muchas veces, ¿cierto? A la necesidad de las personas, al sufrimiento de las personas. Tendemos a espiritualizarlo todo y a veces nos olvidamos que las personas necesitan oración, por supuesto, pero a veces necesitan un plato de comida, a veces necesitan, ¿cierto? Una moneda. eh, es un conjunto. No es solo lo uno, no es solo lo otro, sino que son ambas cosas. Por lo tanto, este encuentro primero provoca cambios en nosotros, necesariamente. Eh, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas y que este encuentro, primero con Jesús, las personas nunca vuelven a ser las mismas. Y la presencia, ¿cierto?, del Espíritu Santo en las personas eh, les hace también, les transforma. Dicho esto, quiero analizar todo lo anterior en base a lo que nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 3, una historia muy conocida por todos y en los cual eh, nos muestra, ¿cierto?, todo lo que narré anterior, pero puesto en acción. Cómo la presencia, la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto?, cambia la visión de las personas. Y en este caso, la historia nos cuenta, ¿cierto?, de un hombre cojo, eh, otros dicen paralítico, tenía la característica de que esta enfermedad le acompañaba tristemente desde su nacimiento. Eh, Hemos estudiado muchas veces qué significaba para la sociedad de aquel entonces que una persona tuviese un defecto físico. Eh, de partida ya era considerado una persona
ni siquiera de segunda categoría, una persona de tercera, de cuarta categoría. Muchas veces a estas personas solo se les conocía, ¿cierto? O por el lugar donde habitaban. Rara vez se les conoce, la Biblia menciona sus nombres. eh, por lo tanto, eran personas que primero pasaban desapercibidos, ¿cierto? Ante la sociedad, comillas, religiosa y la sociedad en general. Eh, a veces, personas que si bien no nacieron con alguna enfermedad, pero eh, padecían, por ejemplo, de lepra, eran expulsados de las ciudades a vivir a la periferia, en lugares, eh, donde vivían, ¿cierto? Justamente personas enfermas, sin, obviamente, sin ninguna esperanza de vida, nadie se preocupaba de ellos, vivían a las afueras, desechados y despreciados por la sociedad. Bueno, este hombre, eh, aparte de ser cojo, eh, la Biblia nos menciona también que a este hombre lo ponían cada día, ¿cierto? Había personas que se encargaban de llevarlo día tras día y lo ponían en las puertas del templo. Por lo tanto, entre comillas, era una persona conocida. Es como si alguien se pusiera a las puertas de nuestra iglesia, ¿cierto? Llamemos todos los domingos, que es los cultos habituales presenciales que tenemos. Todos los domingos tras domingo, ¿cierto? A pedir una limosna. Todo obviamente lo vamos a ver, todo lo vamos a conocer, eh, y va a ser habitual. Bueno, este hombre, la Biblia dice que lo ponían día tras día en el templo, por lo tanto, habían personas que se encargaban, no sabemos si solo para que él se beneficiara o para también sacar usufructo, ¿cierto? De las limonas que este pobre hombre lograba conseguir. Por lo tanto, eh, hay un encuentro, ¿cierto? Eh, con Pedro y Juan. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿Pedro y Juan conocían a este hombre? ¿Lo habían visto antes? Y lo más probable es que lo hayan visto muchas veces. Pero, ¿qué es lo que cambió en esta ida al templo? ¿Qué cambió? Porque me imagino que muchas veces este hombre les pidió limosna, muchas veces Pedro y Juan a lo mejor pasaron de largo, otras veces a lo mejor tenían una moneda y le lanzaron una moneda, pero ni siquiera se detuvieron a conversar, ni mucho menos a estrecharle su mano. Entonces, ¿qué es lo que cambió en ellos en esta visita al templo? Y aquí es donde eh, vemos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, provoca cambio en las personas y, como decía anteriormente, nos hace un cambio, nos hace cambiar nuestros paradigmas, nos hace cambiar en lo que, en la visión que teníamos y nos hace ver la vida de forma distinta. Y no solo la vida, nos hace mirar a las personas de forma distinta. Bueno, estos hombres, en esta ocasión, miraron a este cojo, ¿cierto? Con ojos de misericordia, eh, con una empatía, ¿cierto? Con este hombre. Y a pesar de que en ese momento no llevaban nada, ninguna moneda, ¿cierto? Ellos sabían que eh, era momento, ¿cierto?, de poner en práctica lo que ellos habían recibido. Porque ellos no habían recibido eh, solo eh, un cariñito, solo una experiencia, ellos habían recibido un poder especial. El Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, les dio poder, así como nos da a nosotros, ¿cierto?
no por ser nosotros mismos, sino porque Él actúa, ¿cierto?, en nosotros. Dios llama, ¿cierto?, a personas imperfectas, incapacitadas, para moldearlas. A lo mejor nosotros en algún momento éramos como este hombre cojo, que nadie daba un peso por nosotros, que nadie ponía su mirada en nosotros. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermano. Eh, a veces nos cuesta entender los propósitos, nos cuesta entender qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Nos cuesta entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y a veces nosotros necesitamos respuestas hoy día, ojalá ayer, pero Dios tiene su tiempo. Por lo tanto, haciendo un resumen de este encuentro, eh, Pedro y Juan fueron a la hora de la oración, entre paréntesis, como todos los días. Pedro y Juan dedicaron su atención, desviaron su atención a este hombre, a pesar que lo veían siempre, todos los días. El cojo, este hombre cojo paralítico, necesitaba recibir algo de ellos, en este caso una limón. La respuesta primera, ¿cierto?, de Pedro y de Juan es: no tengo plata ni oro, algo humano. A lo mejor muchas veces dieron esta respuesta, hermano, no lo sabemos. A lo mejor muchas veces le dijeron: sal de aquí, no tengo plata ni oro que darte. Pero esta vez hubo una segunda respuesta. Le dice: lo que tengo te doy, algo espiritual. Las personas a veces necesitan, como decía anteriormente, eh, necesitan algo físico, alimento, pero también hay muchas personas necesitadas espiritualmente. Por lo tanto, ellos pusieron en acción esa experiencia sobrenatural y el Espíritu Santo a través de estos hombres, ¿cierto? Actuó. Bueno, la historia la conocemos. eh, Pedro y Juan le toman por ambas manos, ¿cierto? Y el hombre se pone en pie eh, y el Espíritu Santo actúa y hace un milagro de sanidad en este hombre. Y la Biblia nos dice que este hombre saltando, dando gritos, ¿cierto? El Espíritu Santo provocó gozo en este hombre. Y aparte de eso, la Biblia nos dice que todos lo vieron. El Espíritu Santo también da testimonio. Y este hombre dio testimonio de algo que él todavía no sabía, que lo que era, pero había provocado una transformación, ¿cierto?, en él. A veces las personas son como este hombre, eh, atados a unas muletas. No sé cuál es tu muleta, cuál es mi muleta. A lo mejor tenemos una muleta que nos impide ponernos en pie, que nos impide dar el siguiente paso, que nos impide salir de esta zona de confort. Esta zona de confort, el ser humano busca estar en un lugar cómodo, en un lugar sin mayores problemas. Y a veces nos acostumbramos a esta zona de confort y parecemos personas, disculpando la expresión, lisiadas, que no nos podemos mover. Pero el Señor nos llama a dar ese siguiente paso, a poner en acción, ¿cierto? Eso que Él ha derramado en nuestras vidas, lo que ha provocado en nosotros, el cambio en nuestras vidas. Me imagino que si cada uno de nosotros hacemos una retrospección, ¿cierto? Y analizamos cómo éramos, no sé, 10 años atrás, 15, 20 años atrás, eh, o los que a lo mejor podrán acordarse de ese momento en que conocieron al Señor, y ver el antes y el después.
y podremos, yo creo, llegar todos a la conclusión que el Señor ha provocado cambios en nosotros, que Él ha transformado nuestras vidas, que este proceso, ¿cierto? Que comenzó un día con nosotros, aún no lo ha terminado, porque aún tenemos debilidades, aún tenemos cosas que tenemos que cambiar. eh, Muchas veces eh, también eh, pecamos, muchas veces, porque a veces se piensa que los cristianos no pecan, pero sí pecamos. eh, y la diferencia sí, quizás con el mundo es que no practicamos, ¿cierto? Como habitualidad del pecado, pero a veces pecamos. Por lo tanto, seguimos en un proceso, ¿cierto? De poder llegar, como dice la Biblia, a esta estatura perfecta, un varón perfecto. Y el maestro nos deja, ¿cierto? Este, este gran legado, el, este gran camino. Eh, Todo lo que Él nos dijo, Él ya lo hizo, ya lo caminó por nosotros. Eh, y saco, quizás muy burda la comparación, pero cuando a raíz de la muerte de este jugador de fútbol, Pelé, para, para muchos de nosotros, considerado el mejor quizás futbolista de la historia, y veía yo un video. Entonces, la persona que narraba y mostraba muchas jugadas de grandes famosos, de grandes jugadores actuales. Eh, y cada una de esas jugadas, eh, Pelé ya las había hecho en su tiempo. Entonces, bueno, el resumen decía, cada una de las jugadas de los grandes futbolistas, Pelé ya los hizo. Digo que es una comparación muy burda, pero si nosotros lo vemos en el maestro, cada una de las cosas que la Biblia, ¿cierto? Nos evoca, o nos pide a nosotros, el maestro ya lo vivió. Él ya pasó por todo lo que nosotros, a veces cuando nos sentimos traicionados, eh, conversaba con mi esposa ayer, y yo le decía, ¿sabes qué? Eh, mm, Pensaba hoy día y me puse en el lugar del maestro, esa sensación de ser traicionado, traicionado, bueno, en el caso del maestro, por aquellos que compartieron la mesa con él, que compartieron caminatas largas, que compartieron el alimento, que compartieron milagros. O sea, piense que los discípulos estuvieron cuando el maestro multiplicó los alimentos, cuando echó fuera demonios, cuando resucitó, ¿cierto? Eh, a, a Lázaro, cuando resucitó a la niña, o sea, estuvieron en muchos acontecimientos con el maestro. Uno de ellos, ¿cierto? Le dice, maestro, si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti. Y en el momento en que quizás el maestro más los necesitaba, ¿cierto? No había ninguno de esos cerca de él. Todo, o la gran mayoría, ¿cierto? Había escapado por temor. Por lo tanto, tanto lo bueno como lo malo que nos pasa, el maestro, eh, el maestro ya lo pasó. Y el maestro, más que dejarnos enseñanza, él nos dijo, yo me voy, pero voy a dejar a alguien que les va a ayudar, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Eh, para concluir, Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Um, el Espíritu Santo, esta tercera persona, ¿cierto? De la Trinidad, Dios mismo, tiene algo especial para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Aparte de buscarlo, debemos estar también unánimes entre nosotros cuando nos juntamos, no solo en el templo, porque podemos estar físicamente juntos, pero a lo mejor
estamos distanciados a veces por rencilla sin ni un sentido, por egos a veces, y por diferentes cosas que pasan que no tienen ningún peso, pero nos hace separarnos. A veces una mala palabra, una mala mirada, eh, un saludo, quizás no de la forma que esperábamos que nos saludaran, un hermano que a lo mejor no nos saludó, y muchas cosas que como seres humanos, ¿cierto? Las vemos y nos hace separarnos. Pero el Señor quiere que estemos unánimes. Físicamente, cuando estamos en la iglesia o en el templo, y cuando no lo estamos igual, conectados, ¿cierto? Unánimes, en oración, ¿cierto? Orando el uno por el otro, eh, buscando todos juntos, ¿cierto? Ser cada día acariciados por el Espíritu Santo. Este hombre cojo pidió algo material, sin siquiera imaginar, ¿cierto? Que lo que realmente él necesitaba no era solo una moneda, lo que realmente él necesitaba era eh, recobrar esa validez ante la sociedad, esa validez que le iba a permitir a lo mejor ir a obtener muchas más monedas que las que le entregaban como limosna, quizás en un trabajo. Lo que él realmente necesitaba, ¿cierto? Era ser sanado. No siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. La Biblia nos dice que oramos o pedimos y no sabemos pedir. A veces pedimos cosas que ni siquiera necesitamos. A veces nuestras oraciones también entran en lo que tiene esta sociedad, el consumismo. Pedimos cosas que realmente nos ponemos a pensar y la verdad que son innecesarias o que la verdad no son de primera necesidad. Pero este hombre realmente lo que necesitaba era ser restaurado, no solo espiritualmente, ser restaurado como persona, ser restaurado como hombre. Necesitaba que su familia, que sus cercanos, que el mundo religioso, que la sociedad lo volviese a ver o lo viese como una persona más integrante, ¿cierto?, de esta sociedad. No siempre lo que pedimos es lo que Dios tiene para nosotros, lo mismo que lo anterior. Eh, este hombre, ¿cierto?, su corazón anhelaba algo y Dios, a través de estos hombres, tenía preparado algo mayor. Bueno, quedarme, hermanos, con este, como decía el título, el Espíritu Santo nos hace cambiar nuestra visión. Eh, y en el proceso de este Pedro y Juan, solo analicé ellos dos, pero la verdad que obviamente el Espíritu Santo provocó cambio, no solo en sus discípulos cercanos, los 11 que quedaban, pero en todos estos, la Biblia habla de al menos 120 personas, eh, y después de la multiplicación de todos ellos, y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue provocando cambios en las vidas. Y en Pedro y Juan, obviamente, provocó un cambio. Más adelante nosotros vemos a un Pedro predicando, haciendo, ¿cierto?, esta defensa de la fe. Y muchas personas, ¿cierto?, llegan al conocimiento del Señor a través de este hombre que fue trastocado, transformado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también provocó un cambio radical en este hombre cojo. No sabemos qué pasó en el devenir, suponemos que este hombre de alguna forma tiene que haber seguido el ligado, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo provocó en este hombre cojo una transformación radical en él. Y bueno, eso es un poco el llamado que también Dios nos hace a nosotros.
hay cosas que hemos dejado de hacer, a veces la vorágine del trabajo, de los estudios, ¿cierto? Nos hace un poco perdernos de lo realmente importante. Y yo me analizo yo y le decía a mi esposa, creo que también he dejado algunas cosas que son tremendamente importantes y que las tengo que retomar. Por eso el llamado en esta hora, a través de este pequeña exposición, a través del Espíritu Santo, que sigue actuando en nosotros, es también a retomar, ¿cierto? Aquellas cosas que hemos dejado atrás, a lo mejor, sea por lo que sea, pero es necesario que volvamos al fundamento, que volvamos a las raíces, no solo a cantar coros antiguos, que son muy bonitos, que a mí me encantan, pero eso no lo es todo, no nos hace más cristiano o menos cristiano cantar coros antiguos o cantar coros con una guitarrita de palo. No, eso no nos hace ser más o menos cristianos. Pero volver, ¿cierto? Quizás a las prácticas, a los ejercicios espirituales que hacíamos y que hoy día hacemos quizás en menor cantidad o simplemente hemos, hemos dejado de hacer. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y espero que esta corta exposición, ¿cierto? Nos pueda ayudar para seguir adelante y mi llamado es que podamos como cuerpo, como eh, decía el mensaje del domingo, en que somos todos necesarios, todos nos necesitamos, somos un cuerpo y como tal necesariamente tenemos que estar unánime. Y los invito a dejar de lado quizá eh, lo que nos separa y realmente eh, seguir adelante con lo que nos suena. Que el Señor les bendiga